Muy buenas noches a todos. Seguimos con la serie que hemos comenzado hace algunas semanas atrás, Empoderados, y me ha tocado un tema que no es nada sencillo, el poder de dar. Hoy vamos a tener que hablar sobre algo que a veces nos cuesta un poco hablar, que es acerca del dinero. Y a veces cuando hablamos de estos temas hay detrás algún prejuicio diciendo, seguramente ahora nos van a pedir que pongamos plata, nos van a hacer dar lo que no queremos dar, nos van a tirar la manga, y no tiene nada que ver con esto lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar lo que Dios dice acerca de lo que es dar, lo que es ofrendar para Él, para su obra, y lo que es su voluntad acerca de dar. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, o sea que no va a ser algo que nos va a desagradar, que nos va a incomodar. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que después de que hemos escuchado su enseñanza no lo querramos hacer. Así que no tengamos miedo. Ahí he puesto algunos billetes como para ilustrar el tema. Mientras voy hablando y presentando el tema, les voy a mandar un mensaje subliminal ahí, ¿verdad? Cómo van diciendo eso para Dios. Y lo importante es que vamos a hablar de dar a Dios. No estamos hablando de dar al pastor, no estamos hablando de dar a un grupo de personas, vamos a hablar de lo que significa dar a Dios, ofrendar a Dios. Y es tan importante el tema del dinero que es uno de los temas que la Biblia más trata. Es increíble la cantidad de veces que la Biblia toca el tema del dinero. El Señor Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, no puedes servirme a mí y servir a las riquezas. Simultáneamente tienes que escoger a quién vas a servir. Pablo también escribió, tengan cuidado porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y una de las partes más sensibles que los hombres tenemos, los varones, es el bolsillo de atrás y las mujeres las carteras. Cuando nos tocan ahí, enseguida nos damos cuenta. No nos gusta que nos toquen la parte donde guardamos nuestro dinero. Y está bien, lo cuidamos. Y tenemos una sensibilidad especial para esto. Estaba escuchando la vez pasada una anécdota de un hombre en Estados Unidos que había sufrido un ataque al corazón y se había recuperado bastante bien, pero había quedado un poco sensible. Y después de esto resulta que muere un pariente un tanto lejano, que no tenían mucha relación, casi ni se conocían, pero le deja una herencia de $10 millones para este hombre. Este hombre era creyente, asistía a una iglesia, y cuando la familia se entera de esto, dice, pero si le decimos que le han dejado una herencia de $10 millones, él que está mal del corazón, en una de esas le agarra un ataque y se muere. ¿Cómo hacemos para darle esta noticia? Porque realmente el dinero afecta nuestras emociones. A veces cuando tenemos estamos contentos, cuando no tenemos estamos tristes. Entonces dice, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a llamarlo al pastor, porque él tiene sabiduría para comunicárselo. Y además el pastor también tuvo algunos problemitas de su corazón, así que sabe cómo manejar el tema. Entonces lo llaman al pastor, viene el pastor, empieza a hablar con este hombre y en un determinado momento le pregunta, dígame, si usted recibiría, por decir así, una herencia de $10 millones, ¿qué haría con eso? Y entonces le dice, lo primero que haría, sin dudar, daría 5 millones a la iglesia. ¿A que no saben qué pasó? Le dio un ataque al pastor. Bueno, es que nos afecta mucho las noticias que tienen que ver con el dinero. Así que vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Escritura, algunos pocos, no todos, porque realmente es muchísimo lo que hay en la Escritura sobre este tema. E inclusive si ustedes ven las parábolas de Jesús, la mayoría tenía alguna relación con el dinero, con los bienes. Así que vamos a ver algunos versículos, empezamos allí. En Marcos 12:41 dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus ofrendas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó
2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí podemos ver cómo la mirada que quizás daban los hombres era distinta a la mirada que daba Jesús. Quizás los hombres veían las cantidades de los que echaban aquellos ricos, pero Jesús estaba viendo que aquella pobre viuda había dado todo lo que tenía. Vamos a otro pasaje, en 1 Corintios 16, 1 al 12. Aquí se estaba recaudando una ofrenda con un propósito especial, era para ayudar a los pobres de Jerusalén, pero hay principios aquí que se aplican perfectamente a lo que es la ofrenda que nosotros damos en la iglesia para Dios. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Las partecitas subrayadas es para que la miren detenidamente y la vayan guardando ahí en su mente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Vamos ahora a 2 Corintios 8, 1 al 5, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Siguen tratando el mismo tema, esta ofrenda que se estaba recaudando para ayudar a los santos en necesidad de Jerusalén, y ahora va a resaltar cómo estaban ofrendando los de las iglesias de Macedonia, donde estaba Filipos, Tesalónica, las iglesias de Berea, y dice: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia es ese poder de Dios que opera en los creyentes para llevarlos a hacer algo que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas y que no nos surgiría por naturaleza. Es Dios obrando en nosotros para hacer algo realmente que no lo haríamos nosotros por nuestra propia iniciativa y tampoco en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué es lo que hizo la gracia de Dios en estos hermanos? Dice que la abundancia de su gozo dice, en grande tribulación, la abundancia de su gozo. O sea, estaban enfrentando tremenda tribulación, tremendo sufrimiento, pero sin embargo en medio de eso mantenían el gozo. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que estaban pasando por necesidades económicas, por momentos difíciles, pero sin embargo manifestaron generosidad. Esta es la gracia de Dios, que puede hacer que aún pasando por una situación económica difícil seamos generosos, y aún estando en tiempos de tribulación y de sufrimiento estemos gozosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, miren esto, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Parecería que Pablo y otros decían: no, hermanos, ustedes están... Pero ellos dicen: por favor, les rogamos que nos dejen ofrendar, queremos participar. Y no como lo esperábamos, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí mismo en el capítulo siguiente de Corintios, y seguimos dentro del mismo contexto y del mismo tema, en 2 Corintios 9, 6, 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Avanzamos un versículo más, y esto es importante. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y esto habla un poco de la motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y dice: tengan cuidado de hacer lo que hacen para ser visto por los hombres. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Y un último versículo en Hechos de los Apóstoles 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Más dicha, más felicidad hay en dar que en recibir. Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Imaginemos que hay dos hermanos en la iglesia y uno gana 50,000 pesos y ofrenda 5,000. 50,000 y ofrenda 5,000. Y otro gana 10,000 y ofrenda 500 pesos. Podemos ver ahí. Si usted tuviera que elegir cuál de los dos quisiera ser, ¿el de abajo o el de arriba? El de arriba, ¿no? ¿Ganar 50,000 o prefiere ganar 10,000 nomás? Bueno, por eso lo he puesto celeste. ¿El que quiere celeste? Ah, bueno. Ahora bien, nos hacemos una pregunta. Quiero que esto se la planteen ustedes. ¿Cuál de los dos está ofrendando más? ¿Cuál de los dos está ofrendando más? A ver, ayúdenme. ¿Quién piensa que el de arriba está ofrendando más? Levante la mano. Ajá. Algunas manos. ¿Quién piensa que el de abajo está ofrendando más? Nadie. Y los otros no piensan nada. Bueno, entonces vamos a mirar así. Podemos mirar esto de distintas formas. Por ejemplo, si miramos el porcentaje, ¿quién ofrenda más? El de arriba, porque el de arriba está ofrendando un 10% y el de abajo solo un 5%. Si miramos la cantidad, ¿quién está ofrendando más? El de arriba. El de arriba está dando 5,000 y el otro está dando solo 500. Pero podemos hacer una tercera mirada. Si miramos lo que les queda a cada uno, el de arriba le ha dado 5,000, pero él se ha quedado para él ¿con cuánto? 45,000 para vivir, para sus gastos. Y el de abajo ha dado 500, pero le ha quedado tan solo 9,500. Cuando uno mira desde esa óptica, es como que podemos cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces ahora podríamos hacer una otra pregunta. ¿Cuál de los dos está ofrendando mejor? Y ahí podemos diferir en nuestra manera de pensar, pero saben que quizás uno está pensando el de arriba, quizás otro está pensando el de abajo, pero no podemos saber nosotros cuál está ofrendando mejor. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dicho cuánto tenemos que ofrendar. Dios no establece en su palabra el monto ni el porcentaje para este tiempo. Cada uno tiene que decidir cuánto va a dar a Dios y tiene que buscar la voluntad de Dios. Por lo tanto, los dos podrían estar ofrendando de manera correcta. Al de arriba Dios le ha mostrado que debía ofrendar 5,000 y lo está haciendo, y al de abajo que debía ofrendar 500 y lo está haciendo. O quizás los dos podrían estar ofrendando mal. Ninguno de los dos está haciendo lo que Dios quiere. Pero eso lo tenemos que decidir cada uno. Yo no puedo juzgarte a vos por lo que ofrendas. Vos tienes que decidirlo entre vos y Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver estas dos cosas. Mi ofrenda puede honrar y agradar a nuestro Dios. Mi ofrenda puede honrar y agradar a Dios, pero también mi ofrenda puede ser un menosprecio y una ofensa al Señor. O sea, es importante cómo ofrendamos cada uno, porque con mi ofrenda yo puedo estar honrando y agradando a Dios, y Dios puede estar contento con lo que yo le estoy dando, o quizás mi ofrenda puede ser un menosprecio y una ofensa al Señor. Cada uno tiene que mirar cómo lo está haciendo. Entonces nos planteamos una pregunta: ¿cuándo nuestra ofrenda honra y agrada a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuándo lo que yo estoy dando, lo que estoy ofrendando, realmente honra y agrada a Dios? Porque esto es lo que tenemos que buscar. Que Dios esté agradado, que Dios esté contento, que Dios se sienta honrado con lo que le demos. Entonces vamos a contestar esta pregunta de distintas formas. La primera respuesta es esta: honramos y agradamos a Dios cuando la ofrenda viene de alguien que se ha dado a sí mismo a Dios primeramente. Dice ahí que ofrendaron no como lo esperaban, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto? A Dios no le importa tu dinero.
Dios no necesita tu dinero. Él es dueño de todo. A Él le importas vos. Él te ama a vos. Y lo que Dios busca primero es que vos le des tu vida a Dios. Que entiendas que Él es tu creador, que entiendas que Él es tu redentor, que entiendas que Él quiere que antes que nada tu vida esté entregada a Él, que tu vida esté puesta en sus manos. ¿Qué sentido tiene que yo venga y ponga una ofrenda abundante los domingos, pero yo he hecho con mi vida lo que he querido durante la semana? Y no le he dado mi tiempo, no le he dado mi fuerza, no le he dado mis talentos, no le he dado mis acciones. ¿Para qué doy esa ofrenda generosa los domingos? ¿Para callar mi conciencia? ¿Para comprar a Dios? ¿Para que no me discipline? Dios quiere que primero nos demos nosotros a Él, que nuestras vidas estén puestas en sus manos, porque Dios mira el corazón del ofrendante y mira si realmente tu vida es agradable a Él, si vos te has rendido a Él. Y cuando viene alguien que tiene una vida consagrada a Dios y trae una ofrenda, eso sí Dios lo puede aceptar, porque la ofrenda que agrada y honra a Dios es cuando viene de alguien que se ha dado primeramente a sí mismo a Él. Entonces Dios no está mirando tanto qué haces con tu dinero, sino qué estás haciendo con tu vida. Y Él quiere que antes que pienses en la cantidad de dinero que vas a poner y en cómo vas a ofrendar, es que pienses qué está pasando con tu vida. Si tu vida está entregada a Él, si tu vida está rendida a Él, si te has consagrado a Él. Cuando Pablo los hace pensar en la misericordia de Dios a los romanos, les dice que en respuesta a esa misericordia tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es la forma inteligente de adorar a Dios. No le dicen traigan sus ofrendas, no le dicen traigan su dinero, traigan sus vidas. Vengan ustedes y ofrézcanse a Dios primero, y después sí, seguramente por detrás va a venir el dinero. Pero si traemos solo dinero y nuestras vidas siguen en nuestras propias manos y seguimos haciendo con nuestra vida lo que queremos, esa ofrenda no puede honrar ni agradar a Dios. La segunda cosa es cuando damos de todo corazón. Cuando damos de todo corazón, nos dice cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A veces damos de una forma que realmente no es de corazón, no es lo que queremos hacer. ¿Qué sería no dar de corazón? Bueno, no dar obligados. No des una ofrenda porque de alguna forma te sientes obligado. No dar presionado porque alguien te dice, dame en la bolsa, da. O en tu casa tu hijo o tu esposa te dice, tienes que ofrendar, lleva la ofrenda. No obligados, no presionados, no por el qué dirán. No porque no me está mirando el de al lado y si no pongo la mano que va a decir que soy un tacaño y doy, no porque realmente quiero darlo, no lo hago de corazón, estoy pensando en el que dirán, no como una carga, no molestos, no enojados. Cuando uno da porque se siente obligado, porque se siente presionado, porque está pensando qué van a decir los otros si no ofrendo, como una carga, algo que me molesta, algo que me enoja, esto no agrada a Dios, esto no honra a Dios. Si vas a dar con alguna de estas características, te voy a dar un consejo, guarda ese dinero. Es preferible que te compres un sándwich y vayas a comer afuera, a que le des de esa forma a Dios. Dios no necesita ese dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Y menos que se los des de esa manera. Entonces, no se lo des así. ¿Cómo quiere Dios que le demos nuestro dinero? Voluntariamente, porque quieres dárselo de verdad, generosamente, alegremente. Dios ama al dador alegre que da con gozo, considerando un privilegio de darle a Dios. Un Dios que no necesita nada, que es dueño de todo, que es infinitamente rico, te da la oportunidad de participar en su obra que tiene valor eterno. Nos da la posibilidad de transformar un bien que dentro de poco no va a valer nada, se va a perder y va a quedar en nada, en un tesoro guardado en el cielo. Por eso el Señor Jesús decía, haced tesoros en el cielo. Y cuando vos le das a Dios, estás transformando un bien temporal, efímero, que se va a desaparecer en un ahorro eterno, en algo depositado en el cielo. Y tienes que darlo entusiastamente. La palabra entusiasta es enteos, significa en Dios.
en una relación íntima con Dios, lleno de Dios. Entonces, una ofrenda que honra y agrada a Dios es una ofrenda que se da de corazón. Así que cuando ofrendes, pregúntate, ¿realmente estoy alegre de darle esta ofrenda a Dios? ¿Se la quiero dar? ¿Me gozo? ¿Veo que esto es un privilegio? ¿O lo estoy dando casi obligado, presionado, molesto, como una carga? Me enoja cada vez que pasa la bolsa. No lo des. Nadie te está mirando, nadie te va a juzgar. Hasta que Dios no trabaje en tu corazón y se lo puedas dar de la manera correcta, guárdalo. Si no estás seguro que vas a hacer, bueno, guárdalo, ahorralo, hasta que puedas dárselo a Dios de la manera que Dios merece que le des. En tercer lugar, cuando damos como buenos administradores. Tenemos que saber que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es de Dios. Él nos da la vida, Él nos da los bienes, Él nos da el dinero. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Dios. A Él le pertenece. Él nos permite llamarlo por un tiempo mío, pero nosotros no somos más que administradores, no somos más que mayordomos. Y la Biblia dice, se requiere de los administradores que sean fieles. ¿Qué significa ser fiel como administrador o como mayordomo? Significa sencillamente hacer lo que el dueño quiere que haga. Eso es un administrador fiel, un mayordomo fiel. Aquel que hace con los bienes que no le pertenece, sino que solo lo está administrando, lo que aquel que es el dueño quiere que se haga con ellos. Eso es ser fiel. Entonces, no tiene que ser mi ofrenda algo improvisado. No es que cuando de repente pasa la bolsa, a esa hora manoteo la cartera, busco el billete más chico y lo pongo. No es algo improvisado. Es algo que yo tengo que pensar bien lo que estoy haciendo, cuánto estoy dando, cómo estoy dando, para quién estoy dando. No es por impulso. No es porque vengo contento porque mi equipo ha ganado y entonces estoy hoy entusiasmado y pongo una linda ofrenda porque como un impulso del momento o porque el mensaje me ha llevado a querer darle algo especial a Dios, y no es más que un impulso y tampoco es algo que se hay que hacer emocionalmente. O sea, en un momento de alegría, en un momento de que el mensaje o alguna circunstancia me ha tocado y decir, bueno, hoy voy a dar porque me siento bien, porque me gusta hacerlo en este momento, pero es algo emocional. Entonces, ¿cómo es la forma en que nosotros tenemos que ofrendar? Primero en oración. Tienes que orar para consultar a Dios y preguntarle a Dios de todo lo que Él te da, cuánto tienes que poner en la bolsa. ¿Cuánto de todo lo que Él te ha dado, te lo ha dado para que vos lo pongas en la ofrenda y lo dediques a la obra de Dios? Tiene que ser en íntima comunión con Él. Cuando uno no está en comunión con Dios, nuestro corazón es egoísta. Solo pensamos en lo que nosotros queremos, en lo que nos gustaría tener, en concretar nuestros planes, nuestros sueños. Pero cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos viviendo cerca de Dios, nuestro corazón empieza a sentir y a latir al ritmo del corazón de Dios y empezamos a apreciar y a valorar y a amar más las cosas que Dios ama que a mí mismo y a mis propios deseos. Entonces tiene que ser después de haber orado, tiene que ser después de estar viviendo cerca de Dios, en comunión con Dios. Tiene que ser pidiendo consejo. A veces no sabemos exactamente qué hacer. Gracias a Dios hay personas espirituales, maduras en la iglesia. Tienes a tus pastores, acércate y decirle, ¿qué me puedes aconsejar con respecto a la ofrenda? ¿Qué me enseñas? ¿Qué me dice la Biblia? Y ellos te van a saber guiar, pero pedí consejos para hacerlo de la manera correcta. Y por último, siempre buscando la voluntad de Dios. Vos fíjate cómo usas tu dinero y pregúntate si lo estás usando como dueño o como administrador. Lo usas como dueño cuando vos con tu dinero haces lo que vos quieres, gastas en lo que a vos te gusta, te das tus propios deseos, te das tus propios gustos. Y vos piensas que sos el dueño. No, yo he trabajado, yo me he esforzado. Y estás pensando que vos has ganado ese dinero, que vos sos el dueño y que lo tienes que usar como a vos se te antoja. Estás muy equivocado.
Es Dios quien te ha dado la fuerza, es Dios quien te ha dado las capacidades, los dones, los talentos, el que te da la vida, el que te ha puesto a vivir en un lugar donde puedes generar recursos. Es Dios el que te da todo lo que tienes, es de Él, tienes que administrarlo. Porque un día vas a estar delante de ese Dios y vas a tener que dar cuenta cómo has llevado adelante tu mayordomía. Lo vas a hacer, te guste o no. Entonces, tienes que ofrendar como un mayordomo, como un administrador, no como el dueño de los recursos. En cuarto lugar, cuando damos por amor y gratitud y no por interés. Hoy todos escuchamos internet, YouTube, vemos mensajes y hay muchos que realmente tergiversan la verdad de Dios, las promesas de Dios, el mensaje de Dios y dicen cualquier cosa por internet. Y muchos van transmitiendo la idea que vos le tienes que dar a Dios para que Dios te dé. Y que si vos siembras vas a recibir, si vos pones 100 vas a recibir 1000 y si pones 1000 vas a recibir 10,000. Y te van diciendo que tienes que pactar con Dios y ese pacto consiste en que vos pones dinero y Dios te da mucho más. Y van transmitiendo la idea de que uno tiene que ofrendar por interés, por lo mucho que Dios te puede devolver, por lo mucho que Dios te puede dar, por lo mucho que Dios puede multiplicar tu ofrenda para vos mismo. Y en dinero siempre, siempre pones dinero y recibes mucho más dinero. Ahora dice ahí el pasaje, cada primer día de la semana cada uno dé, como cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Nosotros tenemos que dar, no porque esperamos que Dios nos dé más, o porque Dios multiplique su ofrenda, sino por lo que Dios ya nos ha dado, por lo que Dios ya nos ha bendecido. Nosotros le damos a Dios porque Él nos dio primero, si no, no tendríamos absolutamente nada para dar, ni vida tendríamos. La primera vez que hemos pecado, nosotros deberíamos haber muerto e ido al infierno. Tenemos vida porque Dios nos da la vida. Y tenemos todo lo que tenemos porque es Dios que de una u otra manera nos da lo que tenemos. Entonces nosotros le damos a Dios no para que nos bendiga, sino porque Él ya nos ha bendecido. Y le damos no para que nos dé, sino damos porque Él ya nos ha dado. Y una parte de todo lo que Él nos ha dado, se lo damos a Él a través de la ofrenda y para su obra. Y no solo nos ha bendecido materialmente, sino que ahí en ese pasaje vemos uno de los pasajes más extraordinarios. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, que aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre para que mediante su promesa ustedes llegaran a ser ricos. O sea, Él nos ha enriquecido, el Señor Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz. Nosotros éramos pobres, pecadores, perdidos, que nos íbamos al infierno, que no teníamos manera de salvarnos a nosotros mismos y de salir de esa situación tremenda de perdición en la que estábamos. Pero dice que Él se hizo pobre siendo rico. Él que era Dios, que estaba allí a la diestra del Padre en su gloria, se hizo hombre. Y nació como quizás el más pobre de los seres humanos, en un pesebre, así envuelto en pañales. Y vivió en pobreza, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y murió de la forma más cruel y miserable, en una cruz, como un criminal, humillado hasta lo más bajo. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pensando en todo lo que Él nos ha dado, en todo lo que Él nos ha bendecido, es que nosotros tenemos que ofrendar. No para que Él nos bendiga, no para que Él nos dé, sino viendo todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos, Él nos ha dado. Pero sobre todas las cosas, la salvación, el perdón, la esperanza que tenemos, es un regalo de Él. Y cuando damos, damos por lo que Él nos ha dado, no porque Él nos pueda dar. Ahora, esto no significa que Él no nos va a dar mucho más, pero no lo hacemos por interés. No lo hacemos pensando en qué es lo que vamos a recibir, lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor, lo hacemos por reconocimiento que Él ya nos ha bendecido y nos ha dado tanto que aunque le demos todo lo que tenemos, aún no podemos empatarle en cuanto a lo que es dar. No hay forma de dar más que Dios. En quinto lugar, cuando damos con fe y esperanza. Saben que aquí parecería que hay una contradicción, pero aquí no es una cuestión de hacer negocio con Dios y yo te doy para que me des, sino que aquí está hablando de una cosecha espiritual. Y aquí es con fe, sabiendo en las manos de quién estás poniendo tu dinero. En las manos de un Dios poderoso, de un Dios generoso,
que puede hacer lo mismo que hizo con aquellos 2 peces y 5 panes de aquel niñito, que lo tomó en sus manos y lo utilizó para alimentar casi a 20,000 personas. Esto quiere decir que tienes que tener la fe que si vos ofrendas de corazón y tu dinero lo pones en las manos de Dios, Él puede hacer cosas extraordinarias con ese dinero. Lo puede multiplicar y lo puedes utilizar para llevar muchas almas a los pies de Cristo, para edificar la vida de muchos hermanos, para derramar bendiciones plenas y abundantes, porque estás poniendo en la mano de un Dios grande, extraordinario, que puede hacer cosas que ni te imaginas con algo muy pequeño que vos de corazón lo pongas en sus manos. El que siembra generosamente, generosamente segará. Y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado, más dichoso, más feliz es dar que recibir. Cuando vos das a Dios como tienes que dar, Él va a usar eso de una manera extraordinaria que ni te puedes imaginar. Tal vez hasta en el cielo vas a llegar y va a venir y se va a acercar a alguien y te va a decir: gracias a tu ofrenda, yo estoy aquí. Porque fue a parar a las manos de un misionero que fue a mi pueblo donde nadie había ido y me habló de Cristo, y yo soy salvo por esa ofrenda que vos has dado. Y gracias a tu ofrenda quizás se ha producido una literatura que ha llegado a lugares y Cristo ha hecho maravillas en los corazones de las personas. No sabes qué es lo que Dios puede hacer cuando vos le das algo pequeño y de corazón lo pones en sus manos. Por eso es que una ofrenda que honra y agrada a Dios es cuando la das con fe y esperanza. No estás pensando: estoy perdiendo mi dinero, estoy desperdiciando mi dinero. No, lo estoy poniendo en las manos de un Dios omnipotente, soberano y maravilloso, que puede hacer cosas extraordinarias con este dinero. Y lo das con la fe y con la esperanza de que Dios va a hacer cosas maravillosas con tu dinero. Por último, cuando damos según la palabra de Dios. Y esto es como un resumen de lo que hemos venido viendo. Saben que Dios enseña cómo tenemos que ofrendar. ¿Y sabes qué dice Dios? Si no vas a ofrendar de una manera que le honre y que le agrada, no ofrendes. Dios no necesita nuestro dinero, no necesita mi dinero, no necesita el tuyo. ¿Sabes? Es un bien para vos dar de la manera correcta, porque eso va a traer bendición a tu vida. Porque eso va a fortalecer tu comunión con Dios, y esa es la bendición más grande y más maravillosa que alguien puede tener, estar más cerca de Dios y más unido a Dios. Entonces, la ofrenda tiene que ser constante, cada primer día de la semana. No es un arrebato de un momento de entusiasmo y ofrendo y después pasa un año y no vuelvo a dar más. Es constante. Hay que ofrendar siempre. Es una ofrenda individual, cada uno. Aunque yo pienso que los matrimonios tienen que tener una sola bolsa y ofrendar como lo que somos, uno en Cristo. Pero eso lo van a hablar después en la reunión de matrimonio, ellos les explicarán. En tercero, tiene que ser proporcional, según hayan prosperado. Si Dios te va dando más, si te va dando más, si te va dando más, lo normal sería que vos le des más a Él. Que de todo lo que Él te da, vos estés dándole una ofrenda más grande. Tiene que ser proporcional, según hayas prosperado. La ofrenda tiene que ser generosa, según tus fuerzas, y como los macedonios, si es posible, aún más allá de tus fuerzas. Una ofrenda alegre. Dios ama al dador alegre. Dalo con gozo, dalo con alegría. No es un dinero que estás desperdiciando, que estás perdiendo. Es el único dinero que realmente vas a tener de aquí a un tiempo. Lo que gastes en tus deseos, en tus placeres, en tus deleites, ese dinero no lo vas a ver nunca más. Lo que le des a Dios se está acumulando en una cuenta ahí en el cielo. Una ofrenda confiada, vas a segar abundantemente. Y sabes que cuando nosotros les damos a Dios generosamente, lo hacemos de corazón, no como un negocio, no por interés, es muy probable que Dios también te dé más dinero. Porque si Dios te da dinero a vos y vos lo pones para su obra, en la ofrenda, y Dios quiere dar más dinero porque ve que la iglesia está creciendo, que las necesidades van creciendo, que a través de esa iglesia el reino se va extendiendo, y Dios nos va a mandar una bolsa de dinero. Dios da el dinero para la iglesia a través de lo que Él prospera y bendice a los miembros de la iglesia. Ahora, si hay uno que da y otro que es tacaño, en el griego codo duro. Ahora, ¿a quién cree que Dios le va a dar si Él quiere que ese dinero vaya a parar en la ofrenda? ¿Al que ofrenda o al que no da? Dios le va a dar al que da.
Entonces, si vos le das de corazón, si vos le das con generosidad, cuando Dios quiera prosperar más su obra, Dios te va a dar más a vos. Porque Él sabe que un buen porcentaje de ese dinero va a ir a parar a su obra, que es a donde Él quiere que vaya. Pero si vos sos egoísta y sos mezquino, quizás Dios no te va a bendecir. Tiene que ser confiada, tiene que ser espiritual, guiada por el Espíritu. Y cuando el Espíritu te guía, vas a estar con estas cualidades anteriores. Tiene que ser voluntaria, tiene que ser de corazón. Tienes que querer dársela a Dios, tienes que ver esto como un privilegio, tienes que hacerlo con alegría, tienes que hacerlo con gozo. Si no, no lo hagas, espera que Dios te enseñe más, trabaje en tu corazón y cuando veas venir la voz, diga, yo quiero ofrendar a Dios, yo quiero dar a Dios. ¿Saben si hay algo que es bueno en esta iglesia? Es que nosotros vemos cómo Dios está usando nuestra ofrenda para hacer crecer su obra. ¿Ustedes creen que todo esto que hay aquí sale 2, 3 pesos? Hay mucha plata aquí invertido esto y cuesta mucho mantener este local y llevar adelante esta obra. El Estado no da dinero para esta iglesia. Todo esto se ha hecho y se mantiene gracias a la ofrenda de corazones que aman a Dios y de corazones generosos. Y vos puedes ser parte de esto, es una empresa eterna. Estás haciendo tesoros en el cielo. Estás dando a un Dios que no va a olvidar lo que vos le estás dando. Y yo quisiera, si hay un mensaje que tienes la oportunidad de ponerlo en práctica muy rápido, es este. Porque cuando yo termine aquí de predicar, vamos a pasar la bolsa de las ofrendas. Yo quisiera que tu ofrenda no ofenda a Dios. Que si va a ofender a Dios, no la des. Guárdala. Nadie te va a juzgar, nadie te va a mirar. Quiero que ofrendes seguro de que estás honrando a Dios con tu ofrenda. De que estás alegrando al corazón de Dios. De que Dios va a estar contento con lo que estás dando porque lo estás dando de la manera correcta. Dios no